de Ñuble, en Libuy, un sector cercano a Bulnes. Ha estado Jan Muñoz recorriendo esa zona. Jan, estamos contigo. Hola, Jan. Sí, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. La verdad es que seguimos con lo que estábamos mostrando desde bien temprano, que son los estragos que deja este incendio acá en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble, y esta es una de las casas, uno de los sueños de unas tantas familias. Acá vamos a conversar con Miguel, con Nicole. Ambos llegaron hace tan solo un año, finalmente a este punto, crearon la casa de sus sueños para estar junto con sus hijos, y simplemente ese sueño se termina desmoronando durante las últimas horas y termina, como le estamos presentando imágenes de Pedro Fica, completamente destruida. De hecho, ciertas cosas terminan finalmente sobreviviendo, entre ellos parte de los resortes de las camas, la propia estufa que se mantiene también en la mitad de la casa. Pero claro, acá nosotros conversamos más porque aquí hay un antecedente que yo quiero rescatar, porque Miguel, además, él es parte de una brigada de emergencias y él estaba combatiendo un incendio, estaba ayudando también a sus otros vecinos, y dentro de eso termina ocurriendo de que el fuego empieza a alcanzar acá este sector, un lugar donde, claro, uno ve a simple vista de que es muy limpio el terreno. Ustedes lo tienen básicamente sin ningún tipo de maleza, también yo creo que previendo cualquier tipo de incendio, pero son los eucaliptos que están acá, o sea, estas plantaciones, que finalmente estos árboles que terminan enredando un poco la situación, empieza a moverse el fuego, parte de las pavesas terminan llegando al techo de su casa y lamentablemente termina la situación que estaba yo describiendo. Miguel, quiero partir con usted. Usted me decía de que finalmente acá usted estaba con sus hijos, estaban en una situación bastante compleja, usted también ayudando a otros vecinos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, yo me encontraba haciendo un cortafuego con muchachos de la brigada y un tractor que nos facilitó el fondo del roble en una de las parcelas que se encuentran en el interior. Y luego de que el viento cambia, me encuentro que mi casa se empieza a quemar y con unos vecinos empezamos a tirar agua. Luego, ya cuando la situación ya se volvió incontrolable por el fuego, vi que mi casa ya no tenía salvación, me salí porque ya el camino se estaba cortando. Y en eso llegué a ayudar a otras familias para que no perdieran sus cosas como lo estábamos perdiendo nosotros. A sus vecinos que están acá en el mismo sector, fue usted a apoyarlo y vio que ya nada se podía hacer. Acá ustedes no cuentan con grifo, o sea, básicamente es lo que sale de la cañería de agua de su fronte y de su casa, y además no sé si cuentan con una piscina, algo. Teníamos una piscina armable nomás, que es la que contábamos nosotros, con eso empezamos a tirar baldes de agua. Y ya cuando llegó el fuego al techo de la casa ya no había solución. Usted, trabajando como brigadista varias veces, yo creo que se ha enfrentado a situaciones de incendio. ¿Había visto una situación como esta antes? Años atrás habíamos vivido una, pero no tan grande como esto. Habíamos logrado contener en ese tiempo, con la ayuda de los vecinos, maquinaria, construimos, y después con la ayuda de bomberos y brigadistas. Pero ahora vivirlo en sitio que en nuestro terreno, por decirlo así, fue fuerte. Lamentablemente era muy fuerte el fuego y no era incontrolable aquí. Claro, y dentro de todo ustedes hicieron lo posible. Nicole, le asumo también a la conversación. Usted me comentaba de que salió casi en brazos con sus dos hijos, uno un poquito más grande, pero igual son pequeños. ¿Cómo fue la situación que usted tuvo que vivir? No, fue terrible porque el momento de llegar a buscar a los niños, bueno, yo no estaba acá, estaba en el centro en Quillón, y cuando llegué acá vi que el fuego venía ya casi atrás, lo alcanzamos a sacar, y cuando quisimos volver a ayudar acá a Miguel, porque como estaba solo, nos lo dejaron entrar, con el fuego ya, ¿en cuánto? 10 minutos se había quemado todo ya. Una casa que yo decía que la construyeron hace muy poquito, cumplieron un año hace poquito, ¿no? Un año este mes, un año, justo. Justo un año. Justo un año, harto sacrificio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir adelante, no nos queda de otra. Claro, yo de verdad es que me sorprendo con el ánimo que dentro de todo se puede sacar de parte de ustedes, porque ustedes me decían, de hecho Miguel me lo comentaba, acá el hecho no es como, si bien lo material es súper importante porque es mucho esfuerzo, son muchos años de esfuerzo, yo creo, ¿cierto?, de tratar de levantar esto, de cambiarse acá hasta este lugar, pero acá ustedes también me decían, pierden parte de la memoria, parte de fotografías, recuerdos también que tienen ustedes como familia. Todo, se pierde todo. Todo estaba acá, pues. No alcanzamos a sacar nada. Salimos con lo puro puesto, no documentación, recuerdos, todo quedó ahí, no pudimos salvar. Yo lo único que entré, saqué un computador y unas agendas por tema de trabajo, y el resto ya cuando quise volver de nuevo ya no se podía. Sí, Karina, te escuchamos. Sí, preguntarles también, es bien impresionante el relato que ellos entregan respecto de lo rápido que avanzaron las llamas. En 10 minutos, cuando ellos querían volver a tratar de ayudar a la zona, ya era imposible entrar.
¿Les había tocado otra emergencia similar en esta época del año relacionada con los incendios forestales? ¿Habían pasado por una situación similar antes? ¿Tenían alguna experiencia que de una u otra manera, y por lamentable que sea, los hubiera preparado ante esta situación? Sí, el avance fue demasiado rápido. Estaba en otro sector que pertenece a la comuna de Quillón y no se pudo contener allá y avanzó hacia acá al sector de Libuy. Años atrás lo vivimos, pero no en esta magnitud que ocurrió ahora, porque era lamentablemente incontrolable. De hecho, ustedes, perdón que me suma la pregunta, pero sí, el hecho de que acá ustedes tenían limpio el terreno, o la parte más trasera, claro, hay un par de pastizales que hay, pero son muy pequeños comparado con otros lados. De hecho, el terreno que está al lado, Cari, que está más próximo a la casa, es simplemente tierra suelta, o sea, no hay nada, ni una planta. Y quizá por precaución y uno, claro, también, se ¿no? pregunta cómo llegó el fuego hasta acá, o sea, y claro, y me sumo a esto, lo que dice Karina, es que probablemente todo esto lo que ustedes limpiaron, y con el conocimiento que usted tiene, Miguel, lo hizo para también proteger su casa. Efectivamente, incluso ayer habíamos levantado temprano a limpiar más en caso de, y teníamos conexiones de agua alrededor de la casa con mangueras, pero como se cortó la luz acá, no pudimos hacer nada, no teníamos motobomba en ese minuto ni generador, entonces quedamos sin agua, y solamente el agua de la piscina. Y después mi vecino, como él tiene los implementos, los convidó agua, y él también tenía que salvar su casa. Ahí estamos Entonces, mostrando la después tratamos de piscina. salvar lo que podíamos de nosotros, y ya era incontrolable, y tratar de que no siguiera avanzando nomás. Pero el fuego fue en altura prácticamente, porque como tenemos bosque de eucalipto a los ambos lados, venía por altura, porque si hubiera sido a ras de piso, a lo mejor le ha sido más fácil controlarlo. Claro, porque además como cuentan con los cortafuegos, están estos terrenos alrededor que, claro, son pura tierra, básicamente, para graficarlo así directamente. Y claro, si hubiese venido a ras de piso, la misma tierra hubiese cortado este incendio. Y lo que usted me comentaba, este incendio parte hacia el otro lado del río, podríamos decir, y son las mismas pavesas de estos árboles que empiezan a cruzar de un lado a otro y empieza a generar otro foco, y probablemente una de estas pavesas también llegaron a su propia casa, ¿no? Efectivamente, porque el vecino me avisó, porque yo estaba justamente en una parte sin visión, y el vecino me avisó de que estaban cayendo pavesas prendidas en el sitio de nosotros. Y con eso empezamos nosotros a apagar esas pavesas, y cuando ya se metió en la casa ya empezó a prender, y ya no había forma de controlarlo, porque ya no teníamos agua para llevar al techo, entonces ya no había nada que hacer. Claro, porque aquí un dato técnico que es relevante, me decían, claro, acá ustedes cuentan con estas salidas de agua, pero tengo entendido que son por pozos, ¿no? Entonces, claro, acá se corta la luz, que es lo primero que se corta en un incendio, claro, y lamentablemente no tienen forma de sacar cualquier tipo de suministro. Efectivamente, no contábamos con la motobomba o generador para poder contar con agua. Entonces dependíamos de la electricidad, porque cuando fui a dar el agua ya no había electricidad aquí en el sector. Claro, y queda con un poco de resto de presión, y ahí sacaba pronto. Lamentablemente no pudimos hacer nada con el agua que quedó en la cañería. Sí, Karina, claro, te escuchamos. Sí, preguntarle si hay algún grado de coordinación con las autoridades de la comuna en ese sentido, porque aquí desde que comienza el incendio, a lo mejor hay zonas donde evidentemente no van a tener suministro de agua para poder combatir las llamas. ¿Qué tan rápido se activan los mecanismos de emergencia o la llegada de camiones aljibe a la zona? ¿Hay alguna coordinación con el municipio sabiendo esta condición de que la cantidad de agua con que ellos cuentan es acotada en este sector en particular? Acá con la brigada llegamos con 2 camionetas con bines de agua, pero después, como el viento había cambiado de posición, yo mismo di la orden de que los chiquillos fueran a ayudar a otra gente, porque el viento iba hacia otro lado, y en eso que salen los muchachos, el viento hace un giro y se mete a las parcelas de nosotros. Entonces yo quedé aislado, y los chiquillos no pudieron volver acá con apoyarnos con la brigada. O sea, en un segundo cambió el destino. Cambió bruscamente, entonces nos quedamos aislados. Y después bomberos se quedó en la cancha de Libuy, que le llaman acá, con una camioneta y una piscina, con la que yo, cuando logré salir, empezamos a apagar otras casas. Pero son recursos muy limitados, porque acá son muchas casas. Acá, a lo menos, Cari, nosotros lo comentábamos más temprano con Carlos Greich, era de que se hablan al menos 70, pero nos dicen los vecinos que pueden superar las 100 fácilmente, y con esos recursos tan acotados que ustedes tienen, es difícil hacerle frente a la cantidad de fuego. De hecho, nos mostraban en los registros que tomaban los propios vecinos en sus teléfonos, era un verdadero infierno. O sea, se veía todo rojo, nadie entendía hacia dónde iba el fuego, tampoco hacia dónde arrancar. Es complejo también, y además, considerándose un antecedente que es importante, que las comunicaciones acá
no son buenas. O sea, aquí no es tan fácil comunicarse con alguien por teléfono, son ciertas compañías que funcionan. Entonces eso también va haciendo un perjuicio para poder hacer la evacuación más rápida y también atender más rápido la emergencia. Efectivamente, justo 2 días atrás habíamos tenido una coordinación con la Municipalidad de Bulnes, junto con el alcalde, por el tema de la brigada, donde mostrábamos nuestros elementos con los que contábamos y ellos iban a apoyarnos a nosotros porque habíamos donado un camión para hacer el aljibe. Lamentablemente ocurrió esto antes de que lográramos el hecho, pero con los pocos recursos que teníamos tratamos de ayudar a la gente, más bomberos que llegó al sector, más brigada de CONAF, que vimos unos par de camiones. Y después ya cuando esto se descontroló, formaron un punto cero ahí en la entrada de los alemanes y ahí empezaron a derivar camiones de bomberos para ambos sectores. Miguel, yo no quiero dejar de lado porque dentro de lo que usted me relata, lo importante acá, y también me llama mucho la atención, pero claramente para bien, de que usted ve que su casa ya se consume y usted dice, ¿saben qué? Destinemos los recursos hacia otro lado, usted mismo termina dejando acá y se va a ayudar a otros vecinos, a otras personas, que claro que muchas veces uno puede entender que como está viviendo la situación en carne propia, es distinto vivir la emergencia cuando a uno le toca, ¿no? Yo quiero rescatar eso y también que finalmente usted lo dio todo para salvar también a sus vecinos. Efectivamente, cuando ya logré salir de aquí, vi que mi casa ya no tenía solución, me encontré con bomberos con la camioneta que estaban tratando de apagar una casa y yo bajé con mis herramientas que andaba trayendo en mi vehículo y ayudé a tirar las mangueras, después con las herramientas mías a tratar de apagar los focos más pequeños para que no avanzara. Y después se metió en otra casa el fuego y ahí a puros baldes con una piscina que tenían empezamos a apagarlo, tratando de salvarlo para que no se quemaran. Y después ya cuando logré volver aquí a mi casa, ya la casa estaba prácticamente consumida y con mi vecino conectamos las mangueras con pitones y ahí empezamos a tratar de contener lo más que pudiéramos para que no avanzara a unos camiones que teníamos estacionados aquí porque no habíamos podido sacar antes. Claro, sí, Cari, te escuchamos y te mostramos también parte de los camiones que nos relataba aquí Miguel, que lograron rescatar. Y quiere decir que igual habían tenido reuniones de coordinación por lo que él cuenta en los últimos días, pero en el momento mismo del incendio el suministro de agua alcanza a llegar a tiempo cuando a lo mejor todavía era posible haber hecho algo para combatir las llamas, ¿no? Entiendo que después, como él relataba, cuando se desvían los camiones, los mandan hacia otro sector, es cuando cambia bruscamente el viento y ahí ya la emergencia se hace insostenible, ya no se puede ni siquiera tratar de combatir las llamas, pero el tiempo que demoraron los camiones en llegar con el suministro de agua fue, al parecer, el que se esperaba, ¿no? Exacto, de hecho eso es lo que comentamos, el tema de que el suministro trataron de planificarlo a tiempo, no lograron hacerlo por coincidencia de la vida, lamentablemente termina ocurriendo esta emergencia y con lo poquito que tenían trataron de salvar la situación. Efectivamente, gracias a la brigada, al Fondo del Roble igual, la brigada del Roble que llegó con un tractor acá a hacer cortafuegos, tratamos de hacer algo por la comunidad. Y después ya con los pocos recursos que teníamos, porque aparte que el carro bomba ya no pudo ingresar acá por el sector porque se cayó un árbol en la entrada, entonces no tenían cómo ingresar. Y ya había muchas más casas que estaba el fuego descontrolado. Entonces no nos quedaba otra de que luchar con los pocos recursos que teníamos y los muchachos de la brigada siguieron ayudando en otros puntos. Miguel, permítame un segundito, le quiero agradecer a ambos porque además nos permitió ingresar a su casa en una situación claramente compleja para ellos porque reunieron todo el dinero, de hecho venían de Chillán y hace un año aproximadamente se cambiaron de casa, construyeron ellos mismos acá una casa de material ligero, pueden ver parte de las tablas que quedan finalmente de este domicilio, nos decían que, claro, habían creado esta casita para que junto con sus hijos pudiesen tener una vida mucho más tranquila, también con un bosque, imagínense este lugar, me voy a cruzar aquí un poquito en vivo, el bosque que está justo acá al lado se consumió completamente y esto era un verde vivo, todo esto demostraba claramente un sector que era muy rico para los niños porque podían jugar, podían finalmente pasar su día a día, una vida mucho más tranquila y quiero que nos vayamos moviendo con Pedro Fica porque acá vamos a ir mostrando que acá el fuego básicamente consumió todo, algunas cosas salvaron que finalmente pudieron mover acá, de hecho este es el camión que nos comentaba Miguel, que él trabaja también como transportista y es su fuente de trabajo, o sea, nos decía, a nosotros nos cuesta entender de cómo este camión se salvó mientras todo el resto se quemó. De hecho, hay un par de centímetros, un par de metros más allá está el vehículo, está la piscina que tenían ellos para el verano, que terminó completamente consumida también, Cari. Quizás eso muestra también en los cambios de dirección del viento que ellos mencionan.
porque quizás por eso es que hay sectores Exacto. que están absolutamente quemados y hay otros que aparentemente se salvaron, y tiene que ver con el cambio de dirección del viento, que de repente es muy repentino también. Seguimos nosotros acá en el estudio con Alberto Alanis, geógrafo de la Universidad de Chile. Alberto, ¿tiene que ver con eso, con que haya zonas que llaman mucho la atención, que el camión es lo único que no se quemó, pero si uno ve todo el contorno, está todo consumido por las llamas? Claro, aquí hay un patrón importante que tiene que ver con la existencia, en este caso, de estas plantaciones forestales de eucaliptus, que son especies que tienen una flamabilidad muy alta. Entonces, lo que ocurre es que el desplazamiento de las plumas de fuego se da a partir de lo que llamamos el dosel del árbol, que es la parte superior del árbol, la copa, y eso genera, ¿cierto?, la emanación de pavesas que pueden alcanzar estructuras que están hechas de madera, por ejemplo, y encenderse, y eso justificaría, en este caso, de que se haya quemado la casa, ¿cierto?, por el hecho de la existencia de estas plantaciones de eucalipto. Claro, y por eso los dueños de casa y quienes viven en el sector decían, el bosque nos jugó en contra. Probablemente ellos buscaban el bosque porque es el entorno más bonito, también para que crecieran sus hijos, pero el bosque terminó jugando en contra por la cantidad de pavesas también, primero porque se consume muy rápido, esta especie en particular, ¿no?, de acuerdo a lo que tú decías, pero además por las pavesas que se van disgregando por el viento. Claro, ahí hay un componente importante, y es el hecho de que la mayor parte de los lugares que han sido altamente afectados se encuentran en unas zonas que nosotros las llamamos zonas de interfase urbano-rurales, ¿ya?, que es donde hay una confluencia de plantaciones forestales en este sector con viviendas, y que eso convive en el paisaje. Ese es un paisaje altamente vulnerable a ser afectado por incendios. En un pasado estas coberturas eran bosques nativos. Los bosques nativos tienen una flamabilidad mucho menor que los eucaliptos y los pinos en general. Por lo tanto, lo que debiéramos tratar de pensar, ¿cierto?, es que estos sectores incorporen más bosque nativo por sobre la elección de estas especies. Claro, claramente. Estamos con Antonia Gajardo, vamos a regresar contigo en instantes, Jan.